Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Soy Gunter y esto es de todo un poco. Y hoy hablaremos de un estabilizador para celular, el Moza Mini S Essential, este que está acá. Quédense y después de la intro les cuento todos los detalles. Y ya saben, antes de continuar los invito a suscribirse aquí abajito si no lo han hecho, compartir con sus amigos, comentar para seguir creciendo en este canal. Y no se olviden de activar la campanita, que así se enteran de todo lo que subo y lo ven de primera mano. Y vamos con el Moza Mini S Essential, un estabilizador de la marca Moza, que son todos unos expertos en hacer estabilizadores para celulares y para cámaras. Y vamos a tener todo el detalle de este estabilizador. En la cajita trae una fundita, aquí lo ven, que la verdad que no sé ¿para qué? Porque está bastante grande, pero lo puedes usar para lo que te dé la gana. Un manual con instrucciones para que lo sepas armar. Stickers, una hojita de contacto por si hay algo que no te guste les puedas escribir, lo cual se me hace un bonito detalle. Y el manual de instrucciones. El manual de instrucciones sí lo van a necesitar y este hay que leérselo porque son muchas combinaciones. Y también trae un cable conexión jack 3.5 TRS y un mini USB. Y por supuesto el estabilizador. El estabilizador incluye este trípode que es desmontable. Si tú quieres después lo puedes montar en un trípode más grande, pero la verdad que este es suficiente para lo que lo vas a usar. Es muy fácil de desmontar, solamente tienes que apretar en esta palanquita que está acá, desbloquearlo. Moverlo así, desbloquear este eje de acá y ya está listo para usar. Ahorita les voy a poner el celular para que vean cómo queda. Y como pueden ver es muy sencillo. Trae botón de apagado encendido, aquí para el zoom in, zoom out, aquí un botón para varias funciones que tiene, como para ponerlo en posición, joystick para mover de un lado a otro, aquí otros botones con distintas funciones. Y en el centro el disparador, ya sea para foto o para vídeo. Normalmente un estabilizador lo usas para vídeo, porque para fotos no lo necesitas. Puedes poner tu celular en horizontal o en vertical, solo tienes que cambiárselo manualmente. No hay un botón que lo haga cambiarse en automático. ¿Qué otra cosa más tiene? Bueno, encendámoslo para que lo vean. Aquí tiene un indicador de batería. La batería es de 2200 mAh, te da para 8 horas y también se carga muy rápido, en 1.5 horas. Con esta conexión que tiene acá, puedes cargar el celular sin ningún problema. Pesa 498 gramos, si le añades los 200 o 100 y pico de tu celular, ya son unos 600 y algo, lo cual hace pesado, pero la función de un estabilizador es generarte tomas mucho más fluidas, sobre todo en video, porque en foto no tiene mucho caso, y este lo cumple. ¿Cómo se monta? Es muy sencillo. Está diseñado para que cuando tú montes el celular inmediatamente se estabilice y no tengas que hacer absolutamente más nada. Es muy sencillo de montar con el estabilizador apagado. Lo que vas a hacer en este adaptador de celular, lo vas a montar, enciendes, se queda así todo desguabinado, enciendes el estabilizador y en automático se estabiliza. Y listo, ya quedó. Con la aplicación Moza Genie puedes sacarle mucho más partidos porque puedes hacer tracking de seguimiento de la trayectoria. Puedes hacer time lapse, puedes hacer el slow motion, obviamente usando la cámara del celular. Ya la calidad de las fotos y el video va a depender de la cámara de tu celular. Con el iPhone 11 Pro Max, que realmente tiene una estabilización bastante buena, si le sumas este equipo de estabilización, el Moza Mini S Essential, vas a lograr unas tomas bien fluidas. La manipulación es muy sencilla, solamente tienes que manipular el joystick, tú acceder a las funciones que quieres aquí en la aplicación, que se las voy a dejar aquí arriba para que sepan cómo se maneja. Es muy sencillo conectarlo a la aplicación de Moza Genie y sacarle partido al máximo de todas las funcionalidades que tiene.
Honestamente, para lo que vas a usar de este estabilizador, o lo que más usas es las tomas de video que te salgan muy fluida. Tú puedes ir caminando y este es un estabilizador de 3 ejes que compensa todos los movimientos sin hacer recorte en la imagen, que eso es una ventaja porque tienes el video tal cual tú lo planificaste. Con este estabilizador tienes tomas fluidas sin movimiento garantizada. Depende de ti ajustarle el pulso para que con este joystick tú puedas hacer un barrido mucho más fluido o mucho más rápido, depende de lo que desees. Desde el mango puedes controlar el zoom con estos dos botoncitos que están acá, toma de fotos, videos y reproducción de las fotos. Todo mediante la aplicación Moza Genie. ¿Qué trae la aplicación? Bueno, para tomar fotos, time-lapse, slow motion y también trae el seguimiento. Marcas una zona que quieres darle seguimiento y hace el tracking y se va moviendo el cardan o el gimbal a la medida que tú te vas moviendo, pero sin perder el foco del objeto que tú marcaste para hacer el tracking. Es un aparato realmente muy sencillo de funcionar, el precio muy competitivo por debajo de los competidores como el DJI OM4. Aquí arribita les dejo el precio para que estén al tanto. Y no les digo más y vamos a las muestras de video que se toman usando el iPhone Pro Max en el estabilizador Moza Mini S Essential, para que ustedes juzguen por ustedes mismos. ¿Y qué les pareció, amigos? Realmente son tomas muy, pero muy buenas. Depende de la calidad de tu teléfono. El iPhone es un teléfono excepcional en términos de fotografía y video,
pero esto lo que te facilita es que todo quede mucho más fluido y pueden ser tomas que puedes usar en redes sociales, en YouTube, en donde te dé la realísima gana. Dos peros que le encuentro a este. 1. El peso. Son 498 gramos que luego de 15 minutos en la mano tienes que cambiar de mano porque lo sientes. La segunda cosa es el tracking. Cuando he logrado poner el seguimiento a determinado objeto, se vuelve loco el gimbal. A lo mejor es que no lo estoy usando apropiadamente, pero la verdad es que no tiene mucha ciencia como para usarlo. La tercera cosa que no me gusta de este gimbal, que para cambiarle de posición tienes que hacerlo de forma manual. Es decir, si quieres alternar entre posición vertical y horizontal, tienes que hacerlo a manita. Y la otra cosa es los menús. Tiene una curva de aprendizaje bastante alta, tienes que leerte el manualito. Yo, que no soy de leerme en manualitos, tuve que leérmelo para saber cuándo alternar entre una y otra, qué funciones voy a usar, pero honestamente, para lo que yo lo quiero, que es para estabilizar vídeos cuando hago tomas de paisajes, de objetos, de lo que me dé la gana, cumple perfectamente las funciones. Dejen en sus comentarios qué les parecieron los vídeos, las muestras que les puse. Comenten si lo tendrían como opción. El precio es realmente competitivo, puede estar entre 2.000 y 2.300, depende del sitio donde lo compren. Les dejo el enlace en la descripción para que vean dónde lo pueden conseguir, pero realmente es una opción muy buena. La construcción es de excelente calidad. Tienen que mejorar un poco la aplicación de Moza Genie, pero las funciones que tienen son bastante acertadas. Que es time-lapse, hyperlapse, seguimiento, el tracking de una zona a otra. Tampoco es que lo uses tanto. Entonces, si quieres usar solamente la cámara del teléfono y usarlo como estabilizador, tendrías que picarle a todo manualmente. Pues bien, amigos, esto ha sido todo. Fue un video bastante cortito, no tiene mucho por dónde cortarle un estabilizador, solamente se usa para tener tomas más fluidas, y quería compartir con ustedes qué tal está el Moza Mini S. ¿Lo considerarían ustedes para comprarlo y estabilizar y mejorar sus videos? Dejen en sus comentarios qué les pareció y nos vemos en un próximo video. Y no se olviden, si no se han suscrito, suscribirse y compartir con sus amigos y activar la campanita para enterarse de todo. Hasta la próxima semana.